Bueno, en otro tema, el Ministerio de Educación habría pedido al CRUCH medidas paliativas por el nuevo ranking de notas, después de las críticas realizadas por diversos centros de alumnos, cuales tildan al nuevo sistema de discriminatorio. Para conversar sobre este proyecto se encuentra con nosotros la ministra de Educación, Carolina Schmidt. Ministra, muchas gracias por este contacto. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Ministra, este ranking, según el ex ministro Harold Bayer, dice que discrimina a los mejores alumnos de colegios emblemáticos. ¿Cuál es su posición sobre el ranking y sobre la postura de su antecesor? Bueno, el Ministerio de Educación ha sido consistente en señalar, respetando la autonomía de las universidades para establecer sus mecanismos de selección y valorando la inclusión del ranking como una herramienta para mejorar la equidad en sus procesos de selección, que la fórmula de cálculo del ranking establecida por el CRUCH no es la fórmula ideal, ya que no establece un ranking puro, sino que se basa en una bonificación de las notas de enseñanza media. Esta fórmula de cálculo del CRUCH lo que hace, de alguna manera, es premiar a aquellos alumnos de establecimiento que tienen notas más altas. El promedio de nota en Chile para los colegios particulares pagados es de un 5,9 versus la de los establecimientos municipales, que es un 5,4. Y por otra parte, manifestar nuestra preocupación por los efectos que tiene todo el sistema de educación cuando se implementan cambios muy bruscos en los distintos mecanismos de selección que determinan las universidades, porque justamente incentivan a la educación escolar a tomar medidas paliativas y estos no se aplican de manera gradual. Y en eso que como ministerio necesitamos a los rectores de las universidades, recibir a los directores de los institutos principales, ¿verdad?, institutos emblemáticos de nuestro país, para poder analizar en profundidad los cambios que se estaban produciendo y las medidas que estos estaban tomando. Después de una reunión de más de 3 horas de trabajo, los rectores manifestaron mantener las actuales ponderaciones a los rankings de nota, y la preocupación que como ministerio hemos manifestado son los alumnos. No hay nada que sea más preocupante para un alumno que estar en un periodo pre-dar la PSU. Estamos a 6 semanas de dar la PSU y necesita tener certeza de cuál será el mecanismo que se le va a aplicar. Por lo tanto, manteniéndose la decisión de los rectores, haciendo uso de su autonomía para, ¿verdad?, utilizar esta ponderación, creemos que lo más adecuado es entregarle toda la información a los alumnos para que estos puedan estimar su puntaje de entrada. Ministra, y en ese sentido, ¿cuál es el ranking maniobra del Ministerio de Educación respecto a esto? ¿Es posible que ustedes puedan conversar con los rectores que pertenecen al CRUCH y tal vez llegar a otra instancia que les permita a lo mejor aligerar un poco la ponderación del ranking de notas tal como lo han pedido algunos de los liceos emblemáticos? Bueno, durante el día viernes, a solicitud del Ministerio de Educación, nos reunimos con los rectores, ¿verdad?, de casi todas las instituciones de educación superior pertenecientes al CRUCH, y además con los rectores de establecimientos emblemáticos, justamente para analizar estas medidas y ver si era posible postergar la ponderación de este ranking de manera tan importante, o establecer medidas paliativas. Al analizar todos los antecedentes entregados por los establecimientos, el Consejo de Rectores y cada uno de los rectores optó por mantener las actuales ponderaciones en el sistema de selección para este año, y es por eso que como Ministerio de Educación, y dado que nuestra preocupación son los alumnos, la importancia de transparentar esto a los alumnos y dárselo a conocer. Y en ese sentido, entonces, el micrófono, así que vamos a tener que hacer Vamos a esperar que se lo ponga para poder seguir esta conversación. Ministra, estamos esperando ahí que nos escuche para poder seguir con la conversación. Aquí estamos de vuelta. Muy bien, entonces en ese sentido usted justificaría a algunos rectores de los colegios o de los liceos más emblemáticos que, como decía el exministro Bayer, son, entre comillas, más apretados con las notas, y claramente son esos los estudiantes que podrían resultar más afectados con esta decisión del CRUCH de subir artificialmente las notas para subir el promedio y subir el ranking.
Tal como lo hemos señalado, nuestra principal preocupación es entregarle certeza a los estudiantes que están en un proceso de admisión, tanto para este año 2014, de donde estamos a 6 semanas de dar la PSU, y los estudiantes necesitan saber finalmente cuál es el proceso de admisión y que los rectores ratificaron la reunión del viernes, pero sobre todo evitar que situaciones como la que antecedía durante el proceso de este año vuelvan a repetirse, y buscar medidas que obliguen a las instituciones de educación superior, manteniendo su autonomía, a tener que informar de este tipo de modificaciones, cambios, con mayor antelación, para que los alumnos puedan prepararse con tiempo ante este tipo de situaciones. Ministra, el viernes veíamos tal vez una postura suya un poco más suave respecto a esta postura del CRUCH. En definitiva, ¿qué la ha hecho cambiar de opinión? El Ministerio de Educación y yo hemos sido consistentes en señalar que, respetando la autonomía de las universidades para establecer su mecanismo de selección y valorando la inclusión del ranking como una medida que trae mayor equidad a la selección para la educación superior, la fórmula de cálculo que hemos indicado como Ministerio de Educación no es la que seleccionó el CRUCH, ya que para el Ministerio de Educación es importante establecer un ranking puro y no uno que esté basado en las notas de enseñanza media, así como los tiempos en que se deben informar esta situación. Respetando la autonomía de las universidades y después de 3 horas de una reunión de trabajo en conjunto con los establecimientos educacionales, los institutos emblemáticos de nuestro país y los diferentes rectores del CRUCH, la preocupación del Ministerio de Educación es que, manteniéndose las ponderaciones, como lo señalaron los rectores de las universidades, la información se entregue a los alumnos y estos puedan hoy, a 6 semanas de dar la PSU, tener certeza de cuál será el mecanismo de selección y evitar que a futuro, ¿verdad?, y respetando la autonomía de las universidades, se comuniquen con tan corta relación cambios importantes en los procesos de selección. ¿A su juicio, a estas alturas ya no hay nada que hacer, ministra? Bueno, después de una reunión de 3 horas de trabajo donde se analizaron todos los antecedentes y justamente se invitó a participar a los distintos agentes, las rectores manifestaron que mantendrán las ponderaciones actuales del ranking porque considerar que aporta justamente a la equidad, y por lo tanto creo que lo importante es que se le informe transparentemente a todos los alumnos de manera que ellos puedan estar seguros de cuál va a ser el proceso de selección a los cuales van a entrar este año. Ministra, ¿y según su opinión aumenta o no la equidad del ranking? Bueno, los rankings a nivel mundial establecen mayor equidad en la selección. La fórmula de cálculo que utilizada por el CRUCH, que utiliza las notas de enseñanza media y las bonifica, tiene presentado reparos por parte del Mineduc, porque consideramos que efectivamente a los alumnos que pertenecen a establecimientos con notas más altas tienen mayor bonificación. Pero incluso la fórmula de cálculo que ha elegido el CRUCH para usar su ranking muestra una menor dispersión que, por ejemplo, la PSU. La PSU establece una diferencia de más de 111 puntos entre los establecimientos particulares pagados y los establecimientos municipales. Esta diferencia con las notas de enseñanza media se reduce a casi 60 puntos, y con el ranking, con la fórmula que ha elegido el CRUCH para determinar el ranking, este vuelve a variar y se ubica en torno a los 50 puntos. Por lo tanto, es un aporte en términos de equidad. Nuevamente, no es la fórmula que a nosotros como Ministerio de Educación nos parece adecuada, porque consideramos que un ranking puro justamente elimina toda distorsión en la utilización de las notas, pero claramente el ranking va en la dirección correcta en términos de generar una mayor equidad. ¿Y a qué atribuye usted esta, digamos, posición tan drástica y tan rígida del CRUCH en esta instancia, lo menos en este año? Bueno, los estudios que ellos han realizado, tanto por parte de la Universidad de Chile con la Universidad de Concepción, avalan la posición que ellos han tomado tanto en la fórmula de cálculo que han elegido como en el tiempo de enfrentar justamente estas modificaciones. Nosotros respetamos la autonomía de las
universidades al respecto, pero creemos que tiene que hacerse con una mayor gradualidad y con una mayor transparencia para evitar las situaciones que justamente hemos visto en todo el sistema escolar. ¿Usted ve algún futuro al recurso de protección que han presentado establecimientos como el Instituto Nacional que puedan frenar esta decisión del CRUT? Bueno, eso tendrá que decidirlo los tribunales. Pero no es una esperanza para los estudiantes, que digamos es lo que nos preocupa en este minuto a 6 semanas de la prueba. Eso es algo que tendrán que determinar los tribunales con los antecedentes que recoja, pero a lo que nosotros nos preocupa como Ministerio de Educación es que entregar certeza a los alumnos que están a 6 semanas de iniciar el proceso de selección y dar la PSU, y lo que necesitan es saber cuál es la fórmula que se les aplicará. Y en ese sentido, dado la reunión de más de 3 horas sostenida con los distintos rectores y los establecimientos emblemáticos de nuestro país, se ha ratificado la utilización de las ponderaciones para este proceso 2014, y es importante que se entregue esa información de manera transparente a los alumnos para que ellos puedan actuar en conformidad, y sobre todo que se busquen mecanismos para asegurar que lo que pasó en este año en el proceso no vuelva a suceder, y que verdad se obligue dentro de la autonomía de las instituciones de educación superior a informar sobre cambios relevantes en los procesos de selección con una anticipación debida que impida las situaciones que hemos visto durante este proceso de selección. En definitiva, para los alumnos, entonces, ministra, lo que se ha indicado es lo que hay, y cada colegio resolverá de la manera que estime pertinente si sube o no los promedios de notas para elevarlos en el ranking. Bueno, en la reunión del viernes sostenida, ¿verdad?, y solicitada para la reunión de todos los entes que participan en los procesos de selección, se definió por parte de los rectores de las universidades mantener las ponderaciones al ranking, y es por eso que la información, ¿verdad?, se solicitó, se entregara a los alumnos para que ellos pudieran justamente hacer sus cálculos utilizando las ponderaciones que los rectores han considerado para este proceso de admisión 2014. Ministra, en otro tema y en un tema que es más bien político, que se ha desatado desde ayer en la noche y todo el día de hoy respecto a la acusación que hizo la candidata Evelyn Matei contra Franco Parisi por el tema de los colegios. ¿Ustedes, como Ministerio de Educación, recibieron reclamos o denuncias por parte de los colegios, tanto del Colegio Las Américas como La Fontaine, en el periodo que se administró por los hermanos Parisi el 2011 al 2012? Estamos solicitando la información, no tengo la información conmigo en este momento. Muy bien, ministra, muchísimas gracias por este contacto con CNN Chile. Muy buenas tardes. Muchas gracias.